Para entender, en mi opinión, la brevísima relación, es necesario situarnos en las coordenadas culturales del siglo XVI, mediados del siglo XVI, a propósito de la producción, transmisión y recepción de la literatura. Y es allí donde entra, digamos, el famoso tema de la oralidad que Margit Frank ha planteado con mucha minucia. La literatura, durante milenios, lo que llamamos literatura, que prefiero llamar creación oral, se generó de memoria, sin soporte de la escritura, y luego, ustedes lo saben, ¿no? Se transmitía ante un público de memoria también, declamando a través del arte, en el caso español, europeo, de los juglares. Cuando se generaliza la imprenta, se privatiza la lectura, es decir, ya no tenemos que ir a escuchar, declamar o leer un códice, porque podemos comprarlo. Entonces lo llevamos a casa, pero no sabemos leerlo, aunque estemos alfabetizados. Sabemos escucharlo. Durante siglos tenemos el arte de escuchar, pero no el de leer. Entonces allí entra un periodo altamente crítico que Margit Frank no considera. Ella pasa más o menos automáticamente de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa. Hay un periodo que yo he estudiado que es de lectura susurrante, y es allí donde se genera una buena cantidad de conflictos, y es el lector susurrante, Don Quijote, el que tematiza Cervantes desde el primer capítulo de la novela. Ese segundo periodo de una lectura fluctuante entre un lector entrenado ante un pequeño público o lectores primerizos solos ante su texto, que lo leen como pueden y generalmente en voz baja, ese es el público al que se dirige la edición sevillana, la Editio Princeps de 1552 de Fray Bartolomé. Y concretamente a un lector y oyente que es Felipe II, ¿no? En este sentido, el texto tiene que ser situado en las condiciones en las que lo escribe el lector, que espera que lo transmita, y el oyente privilegiado, en principio único, al que se dirige, que es el príncipe, el hijo del emperador, ya en funciones de rey. ¿Qué se propone? Detener las conquistas. Ustedes han leído las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir acercándonos poco a poco. A mí lo que me interesa es plantear que este texto es una partitura para ser leída en voz alta de una manera según la cual se lograría el efecto que Fray Bartolomé busca para cambiar la historia de las Indias. Empiezo diciendo que es el primer documento de la cultura española que estudia de manera profunda y sistemática la crueldad. Y la estudia, la enfoca a partir de una poética, en mi opinión, una poética de la exageración. Una poética la única posible para lograr los fines que el autor se proponía. Al respecto, hay unas palabras interesantes del protagonista de Extinción, la obra maestra de Thomas Bernhard. Dice el personaje: para hacer algo comprensible, tenemos que exagerar. Solo la exageración hace las cosas evidentes. Y tampoco el peligro de que nos consideren locos nos molesta ya a una edad avanzada. Cuando Fray Bartolomé publica la brevísima relación, tenía 78 años. Había vuelto a España para morir allí después de haber atravesado el Atlántico 14 veces. Creo yo que es posible exagerar, es posible decir que Fray Bartolomé exagera en cada uno de los folios de la brevísima.
Tenemos dos paratextos, cosa no incomún en la época. Uno, recordarán, es el argumento del presente epítome. Allí Fray Bartolomé habla como, en su condición de testigo, como cronista, testigo, en su condición, diríamos, civil. Se dirige al rey como súbdito. Y en el prólogo le habla homiléticamente. Sería, diríamos, la función de ambos paratextos. Si la protección de innumerables vidas de indios, voy a decir indios que así se llamaban, y la salvación temporal y espiritual de la corona dependían, según el prólogo, de la lectura que hiciera el príncipe Felipe, si esto es así, necesariamente en la brevísima relación existen las claves para leer esa partitura, las claves para generar una actio que haga posible resonar en los oídos del príncipe la excepcional voz del fraile. En el argumento del presente epítome, hagamos un esfuerzo por oírlo, ni siquiera leerlo, oírlo como por primera vez en un largo viaje hacia 1552, en donde había dos géneros literarios altamente cotizados y que eran, sobre todo, uno furor, ¿no?, del público: las novelas de caballerías y la novela pastoril. Todas las cosas que han acaecido en las Indias, desde su maravilloso descubrimiento y del principio que a ellas fueron españoles para estar tiempo alguno, y después en el proceso adelante hasta los días de agora, han sido tan admirables y tan no creíbles en todo género a quien no las vido, que parece haber añublado y puesto silencio y bastantes a poner olvido a todas cuantas por hazañosas que fuesen en los siglos pasados se vieron y oyeron en el mundo. Todas las cosas que han acaecido. Esto es la construcción de un relato prometedor de corte caballeresco, sino pastoril. Nos promete mucho, es la maravilla de América, de las Indias. El lector no sabe qué es aquello. Hay una circulación muy clara entre novela de caballerías y crónica de conquista, al punto que Sebastián de Covarrubias indica que la gente las confunde, ¿no? Se piensa que esas cosas eran de romanos, pero no, dice, han acaecido ahora. El mismo Álvar cita al Amadís, y eso tiene mar de fondo. Bernal nació en Medina del Campo, donde nació Rodríguez de Montalvo, el autor del Amadís, y además son los contemporáneos. Así que son múltiples las relaciones, ¿no? Aquí Las Casas pareciera un escritor de novelas de caballerías que está centrándose en lo nunca visto y oído y promete un locus amenus. Justo allí, en ese momento, interrumpe. Nos promete, ¿no? A todas cuantas por hazañosas que fuesen en los siglos pasados, se vieron y oyeron en el mundo. Ahí tiene entregada la expectativa de los lectores, de los oyentes. Y luego hay un cambio radical. Ya que nos tiene allí, entre estas son las matanzas y estragos de gentes inocentes y despoblaciones de pueblos, provincias y reinos que en ellas se han perpetrado y que todas las otras no de menor espanto. Entonces entra el mensaje en blandito, ¿no? Ya que estamos hasta el límite de las expectativas.
Y luego hace un siguiente giro, ya tenemos dos periodos, que se pensaba en periodos en la época. Viene un tercer periodo que es informativo. Las unas y las otras, refiriendo a diversas personas que no las sabían, habla de sí en tercera persona, el obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus, él da la alternativa en opinión de Castro porque las Casas lo emparenta con judíos comerciantes de Sevilla y Casaus con familia cristiano-vieja de Canarias. Entonces, el obispo don Fray, a los que no la sabían, el obispo don, además usa don, Fray Bartolomé de las Casas o Casaus, la vez que vino a la corte después de fraile, a informar al emperador, nuestro señor, padre de Felipe, como quien todas bien visto había, y causando a los oyentes con la relación de ellas una manera de éxtasis y suspensión de ánimos. Este fragmento, este periodo es de especial interés. Nos está recordándole al desmemoriado Felipe II lo que pasó cuando él llegó en 39, tuvo que esperar la celebración de las Cortes, fue en 1542, Valladolid, 1543, Barcelona. Se discutió allí, entre otras cosas, el tema de las casas, y él expuso de manera oral, diríamos, con todos sus recursos de gran predicador, expuso la primera versión, diríamos, con toda la fascinante actio que lo caracterizaba, la primera versión de lo que nosotros leemos. Eso generó un impacto muy fuerte y él, fíjense ustedes, el término que escoge para cualificar la recepción de su informe, causando a los oyentes con la relación de ellas una manera de éxtasis y suspensión de ánimos. ¿Cómo entienden esto? En términos de retórica clásica, lo que pide Quintiliano, que es a los poetas, ¿no? Llámense novelistas en el siglo de oro, ¿no? Que los persuadan, que los conmuevan, que los deleiten. Son los tres objetivos, por decirlo narratológicamente, del autor implícito ante el autor implícito, ¿no? Aquí no, se trata de una manera de éxtasis o suspensión de ánimo, es decir, es la reacción que generan las contemplaciones sacras. Eso es lo que él generó según el propio Las Casas en este primer paratexto. ¿De dónde se sigue que esperaría volver a generar esa suspensión de ánimos y estado extático en Felipe II? Esta era su última oportunidad de parar las conquistas, porque él ganó el pleito, la discusión en las Cortes, 42-43, y se instituyeron las famosas leyes nuevas que cuando llegaron a América se dijo que se acataran, pero que no se cumplieran. Y nadie estuvo con las casas, nadie. Así que no sirvieron para nada en la práctica. Él hace su lucha, regresa en Chiapas, le llega a la vejez, dice que la cosa cada vez va para peor. Y entonces, de regreso en España, sin privilegio real, eso es fundamental. Este libro se publicó sin permiso del rey. Es decir, una especie de desobediencia, ¿no? Porque no es que haya circulado clandestino, circuló de manera desobediente y se jugó allí, diríamos, Las Casas, su última, para él, posibilidad de cambiar el destino de las Indias. Así que este éxtasis del que se habla implica la intención textual de la brevísima.
Luego agrega, fue rogado e importunado que de estas postreras noticias de que dio en la corte, pusiese algunas con brevedad por escrito. Ello hizo. Entonces, antes de que se fuera, a ver, haz un apunte, un breve apunte de lo que aquí nos dijiste. Y se lo entregó al que sería, creo que, si no me acuerdo mal, luego el arzobispo de Toledo. Lo entregó y regresó. Ello hizo. Y viendo algunos años después, muchos insensibles hombres, que la codicia y ambición ha hecho degenerar de ser hombres, entonces aquí recupera otra vez el tono ardiente, ¿no? Este periodo nos regresa al anterior, ha hecho degenerar de ser hombres y sus fascinerosas obras traído en reprobado sentido, que no contentos con las traiciones y maldades que han cometido, importunaban al rey por licencia y autoridad para tornarlas a cometer y otras peores, si peores pudiesen ser. Todo esto fue lo que pasó cuando él regresa y hasta que vuelve a España. Aquí él ya va generando una estrategia retórica muy clara. Codicia y ambición, sinónimo. Traiciones y maldades, licencia y autoridad. Entonces, esta sinonimia es digamos, un recurso breve de amplificación con gradación, así que va diríamos, penetrando más, ¿no? Se va a mover en tres planos. Uno es el de hecho 4, el del relator de hechos, el otro en alegato forense, que es lo que plantea el texto desde la retórica clásica, pero el uso de los tonos será completamente homilético, de espaldas a Quintiliano y otros preceptistas. Entonces, él va a manejar estos materiales y ya lo está aquí implicando. Estos recursos, quiero decir. Y luego vuelve a retomar el párrafo informativo, baja completamente el tono y se vuelve obediente y sumiso al príncipe Felipe. Acordó presentar esta suma de lo que cerca de esto escribió al príncipe nuestro Señor. Y aquí viene una ironía muy fina, para que su Alteza fuese en que se les denegase y parecióle que para que Felipe II deniegue las peticiones de seguir conquistando, ¿no? Y parecióle cosa conveniente ponerla en molde, es decir, esta relación la pone en molde, la imprime, porque su Alteza la leyese con más facilidad. Ahí está la ironía, ¿no? Y esta es la razón del siguiente epítome o brevísima relación, fin del argumento. En el prólogo, no me voy a detener mucho, tenemos no tanto tiempo. En el prólogo hace todo esto hace una cita de autoridad y luego la comenta. Es decir, es la estructura básica de un sermón. Entonces, la cita de autoridad implica que los reyes, si son reyes es porque son los mejores. Y si algo malo pasa en sus pueblos es porque no tienen noticia de eso. Así que las casas de manera implícita asume que Felipe II no tiene noticia, entonces tiene que refrescarle la memoria, ¿no? Y lo dice, y puesto que el arzobispo de Toledo, maestro de vuestra Alteza, siendo obispo de Cartagena, me las pidió, esa primera versión manuscrita, me presentó a vuestra Alteza, pero por los largos caminos de mar y de tierra que vuestra Alteza ha emprendido, o ocupaciones frecuentes reales que ha tenido, puede haber sido que o vuestra Alteza no las leyó, o que ya olvidadas las tiene. Así que el resto del texto es un fármaco contra el olvido de Felipe II, ¿no? Y lo atenaza por todos lados. Me detengo solo casi en el final del prólogo. No, de hecho, en el final, cosa es esta, muy alto, Señor.
convenientísima y necesaria lo que él pide, detener las conquistas, para que todo el estado de la corona real de Castilla, todo el estado de la corona real de Castilla, espiritual y temporalmente, Dios lo prospere y conserve y haga bienaventurado. Amén. Y ese amén cierra, diríamos, la homilía. Es decir, en el argumento del presidente Epítome explica el antecedente, las leyes nuevas, ¿no? Y que la cosa no sirvió para mucho, así que hay un segundo intento. Y acá le habla a Felipe II como predicador. Y dice, bueno, no solo es esto, sino que si no se detienen las conquistas, se condena temporal y espiritualmente el reino de Castilla. Es decir, nos vamos todos, tú primero, al infierno. Y sabido es que Felipe II era un católico ferviente, incluso podríamos decir supersticioso, ¿no? El resto, lo que viene, sí está dirigido a los posibles lectores o oyentes españoles, pero nunca perdamos de vista que le habla o le escribe a Felipe II.